John, vacílate. El viernes pasado en nuestro programa de Vacílate Esto Radio, porque Vacílate Esto ahora está en la radio y no en cualquier radio, está en la Mega, todos los días de 7 a 8 de la noche. Estuvimos hablando un poquito del mundo del streaming, estuvimos hablando de ideas y estuvimos hablando de la Kings League. Y una de las cosas, cuando empezamos a hablar de la Kings League, se nos ocurrió un término en vivo. Porque obviamente cuando hablamos de la Kings League, hablamos de cómo la Kings League está realmente transformando y revolucionando el deporte del fútbol y lo está llevando a otro nivel que básicamente es entretenimiento. Y ahí se nos ocurrió acuñar un tema, que bueno, ahorita que tiene la computadora ahí vamos a decir este tema, si ese término existe o no existe, pero se nos ocurrió acuñar el tema del sportainment, que básicamente es este nuevo género que busca mezclar cosas del deporte y cosas del entretenimiento. Todo está inventado, Juan. ¿Ah? Todo está inventado. Pero ya va. Vamos a dar un ángulo. Exactamente. Porque Sportainment existe ¿desde qué perspectiva? Porque desde la que nosotros le estamos apuntando es cómo crear cosas nuevas, porque recuerda el tema que estábamos hablando. Estábamos hablando de que no existen ideas originales. Entonces, ¿cómo tú hoy en día puedes crear un deporte nuevo o un entretenimiento nuevo o un juego nuevo combinando muchos aspectos? Y eso es lo que está sucediendo con la Kings League. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnacks, Juan, y a mí me encantaría, y menos mal que este es podcast, porque necesitamos contextualizar esto. Yep. Antes de la pandemia ya venían algunas reflexiones, pero la pandemia llevó a una situación inédita al deporte. No se podía practicar y no se podían generar los ingresos. Eso significa que, como en muchísimas industrias, había un proceso de reinvención. Esto pasa por un lado. Por otro lado pasa, en los últimos 10 años, una transformación de la forma como consumimos contenidos y la forma como nuestra cabeza es estimulada por esos contenidos. En su momento, me imagino que la transformación de lo que era la cabeza de la persona que escuchaba solo radio, la cabeza que ve televisión y que una vida pasa en 30 minutos, el manejo del tiempo de 28 cuadros transformó los ciclos y las conexiones neuronales que la cabeza suceden. Ahora, el tiempo con el cual nosotros queremos estimularnos por las redes sociales significa que nosotros tenemos una necesidad constante y continua de tener algo que nos emocione. Sí. Los deportes no están preparados para eso. De hecho, los deportes están concebidos para tener tu atención puesta por muchas horas en un solo fenómeno. Y tú lo entiendes, 9 innings en el 60, donde, listo, pasaba eso nada más y tú te informabas de eso y pocas cosas más. Bueno. Entiendes las 2 horas de fútbol, entiendes las 3 horas de béisbol, pero en estos tiempos, concentrarse en estos periodos de tiempo tan prolongados en un deporte, solamente el deporte, es muy complejo. Y es revelador, Juan, para esta conversación, que sucedió después de que hablamos de esto y acuñamos este término, es revelador cuando Piqué, presidente de Cosmos, creador de la Kings League, tal vez la referencia que más vamos a utilizar durante esta conversación, una de ellas por lo menos, en una entrevista decía que el fútbol sucede solamente el domingo o el miércoles cuando hay Champions League y Liga, y realmente la gente necesita contenidos todos los días. Y entonces por eso su aproximación de un deporte no es el momento cuando sucede el deporte, sino es todo lo que está alrededor de ese deporte. De hecho, en esta entrevista, una entrevista que tú me compartiste en estos días para que viera, la persona que lo entrevistaba le decía, estamos hablando de Juanma Castaño en El Larguero, que es el principal programa de radio en España con mayor audiencia y el periodista, uno de los periodistas deportivos más importantes. Y él lo que le decía era tú, o sea, yo que sigo tu carrera, desde que estás en el Barça, desde chamito, hoy en día estás más ocupado que nunca. Y él mismo decía, sí, yo pensaba que cuando yo me iba a retirar, yo iba a tener fines de semana para compartir con mis hijos. Y desde que me metí en este proyecto, no he compartido ni un fin de semana. Porque he entendido que la cantidad de contenidos que se tienen que generar alrededor de todo lo que está pasando con la Kings League es absurdo. O sea, es mucho más demandante porque la gente no solamente está pendiente de la Kings League, lo que sucede el domingo, sino de todo lo que sucede entre semana, que nuevamente es entretenimiento. Vamos a tirar esta conversación, Juan, un poquitico más adelante en el podcast. Vamos a recoger esto y te quiero dar pie con este concepto que acabo de ver acá. No lo habíamos visto antes. El sportainment supone la fusión entre el deporte y el entretenimiento. Lógico, el nombre lo dice.
pero para la creación de un concepto integral que permite ampliar horizontes y crear nuevos formatos de la explotación comercial y mediática. Sí, pero tiene todo el sentido. Y eso es la Kings League. Eso es la Kings League, eso es la velada de Ibai, eso es el fenómeno del boxeo y la lucha libre en Estados Unidos con los hermanos Logan, eso es todo lo que está pasando. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que hay un gentío gastando plata para ver a Taylor Swift y luego no recuerdan el concierto? Acabas de describir la peor pesadilla de mi hija. Mira, esto es un fenómeno real que le está pasando a varios Swifters. Y ellos lo han denominado Taylor's Amnesia o Taylor Swift Amnesia. Ajá, pero ¿de qué va eso? Cuéntame. Cuento largo corto. Resulta que esto se debe a las grandes emociones que genera el evento. Eso es casi lo que me pasa a mí con el concierto de Oscar de la Dimensión Latina. Bueno, hay un profesor de Nueva York que lo explicó en un artículo larguísimo, pero te lo resumo. Básicamente explica que cuando tú y tu cuerpo se emocionan mucho, te estresas. Y eso bloquea una parte del cerebro que te permite crear recuerdos. Amén, qué tristeza para que ese billetal y que se te haya olvidado el concierto. Lo que tienen que hacer es llevar a uno que no le guste para que tome foto, para que uno se acuerde después. No, y si eres esas personas que no graban nada para vivir el momento, perdiste esos reales. Ojo, esto le pasa al cerebro en muchísimas otras ocasiones. Por ejemplo, es normal que cuando una persona pasa por un evento traumático, lo bloquea y tiene un blackout. No recuerda nada. Men, pero tanta información que uno tiene inútil en el cerebro, se te va a olvidar el concierto del artista que más te gusta. Yo creo que toda la información que uno tiene en el cerebro es útil. No, sí, ajá, ¿de qué me sirve? Adelante, puede pasar con confianza, puede verme limpiecita como un sol. John, eso es un himno. El youtuber más grande del mundo, bueno, hoy en día ya el segundo, que es PewDiePie. PewDiePie ya realmente se da a conocer porque él crea un fenómeno que nadie entendía en su momento. Y es que él fue uno de los primeros que demostró que la gente le interesaba ver en plataformas digitales a la gente jugando. No jugar, no el mundo de los videojuegos, necesariamente estar jugando, sino observar cómo otros juegan. Y esto dio una amplitud a una cantidad de personas que no se consideran gamers. Sí. Es decir, dicen, ya va, yo no juego PlayStation o yo no juego lo que sea, pero a mí sí me gusta observar a este creador de contenidos jugar porque me gustan sus reacciones, porque me gustan los gritos que pega. Y eso abrió muchísimo el espectro, inclusive, tanto así que cuando Twitch nace como plataforma... Es para responder a esa necesidad. Responde. Porque en ese momento YouTube era grabado, no era en streaming. Exactamente, y Twitch lo que dice es, vamos a llevar esto en vivo. Y si tú te pones a ver, hoy en día inclusive, la mayoría del contenido exitoso en Twitch sigue siendo eso. Personas jugando videojuegos que tienen audiencias que disfrutan ver cómo estas personas juegan. Ibai, uno de los creadores de la Kings League. Tú lo que quieres decir es que eso ya era Sportainment. Eso ya era Sportainment. Lo que pasa es que no era el deporte que nosotros tradicionalmente concebíamos como deporte. Exacto. Es que yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a dos creadores de contenido, estaba PewDiePie y ahorita no recuerdo el nombre del segundo, jugando FIFA. Pero realmente yo, más allá de estar jugando FIFA, era vacilando. O sea, y ahí yo me di cuenta que era otra manera. Yo estaba viendo un juego de fútbol, sí, porque ahí ellos tenían dos equipos importantes, pero realmente el disfrute estaba en verlos ellos dos riéndose, insultándose. Te estoy hablando, John, esto hace 8, 9 años. Pero luego viene Twitch y propone hacer eso en vivo. Nace un streamer como Ibai, que parte de su contenido también estaba dedicado a jugar y que su comunidad reaccionara en tiempo real. Pero Ibai se da cuenta que hay un next step. Y luego, Ibai no es el primero. Antes de Ibai, porque también lo hablamos en el programa que hicimos en La Mega, estaba, por ejemplo, lo que hizo hace 4 años DJ Mario. Sí. Y DJ Mario lo que dice es, ya, espérate un pelo. O sea, ya en España está muchísima la conversación de que realmente los partidos de fútbol, como tú lo decías, puede suceder un miércoles o un domingo, pero también cuando son partidos de equipos grandes. O sea, cuando son equipos de equipos pequeños, casi nadie está viendo fútbol. Interesa a la gente del pueblo, a la gente de la ciudad. Es muy nicho. Sí. ¿Qué pasa si yo hago un partido o organizo un partido de fútbol donde realmente los jugadores no son jugadores conocidos, pero son creadores de contenido? Y crea el partidazo de YouTube. Que yo creo que en los últimos 5 años puede ser como la primera gran referencia del Sportainment. Sí, porque la velada de YouTube. Lo de Logan puede ser mucho antes yo que creo eso. que lo de Logan es más viejo.
Logan Paul realmente busca la fecha cuando él peleó con KSI, que es este creador de contenido de Inglaterra. Esa fue como la gran pelea, el primer gran evento donde ellos dos se retaron y ahí se empezó todo el tema de la movida 9 de noviembre del 2019. del 2019. Es decir, 4 años. Hace 4 años, muy cercano a cuando lo estaba haciendo DJ Mario. Sí. Y la primera velada sucedió en el 2021, Hace 3. ¿no? Sí. 2020, perdón, fue la Sí. primera velada. Están inspirados en Sí. eso. ¿Qué podemos pensar antes de Logan? Porque yo me acuerdo cuando veíamos eso, Juan, decíamos, uy, esto sí está raro, ¿no? O sea, ¿qué hace este youtuber entrenándose para pelear, para boxear? Porque normalmente nosotros estamos viendo el transmedia de las carreras de los creadores de contenido, se estaba yendo en ese momento, estaba pasando como mucho un suceso de gente que venía de Snapchat o de plataformas de contenido muy rápido, que se venían a plataformas como Instagram y a YouTube, pero ese movimiento estaba más hacia la actuación o hacia los cantantes. Es decir, era como común ver una persona que tenía éxito en redes que terminaba intentándolo en la industria musical. Claro. Cuando Logan Paul lo hace en el boxeo, fue así como que, ¿what? ¿Qué hace este pana? ¿Qué hace este pana acá? Pero yo creo que ahí, obviamente metiéndome en agua sin mucho conocimiento, yo creo que lo que él entendió ahí realmente es cómo estos dos grandes creadores de contenido podían fusionar sus audiencias, porque ellos dos eran como muy conocidos porque se tiraban mucho. O sea, la tiradera entre ellos, como el mejor youtuber de Estados Unidos, el mejor youtuber de Inglaterra. O sea, la pelea era algo que giraba alrededor de ellos. Sí, la gente quería eso. Que es como Entonces, montar en un ring hoy día. Entonces la gente lo que dijo es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto real. Vamos a meternos en un ritmo, vamos a caernos a piña. Y tú pones tu audiencia, yo pongo tu audiencia. Y yo recuerdo que esa primera pelea inclusive vendió muchísimo más cuando ponían los números en comparación de lo que su época vendía, que si Mike Tyson con no sé qué cosa. O sea, esas grandes peleas que HBO vendía por pay-per-view, todos estos números superaban, pero por lejos. Y eso abre un nicho en la industria. Pero ahorita que tú preguntas, ¿qué otra referencia pudiéramos pensar de esa transformación? Porque, a ver, nuevamente, el deporte, el boxeo, que es un deporte importante en los Estados Unidos, antes de que los hermanos Logan se involucraran, venía en decadencia. Y ahora Sí. tú ves los números del deporte en los Estados Unidos y viene creciendo. Y lo mismo está pasando ahorita con lucha libre, donde Logan también está muy involucrado. El video después de la velada de Valle me parece que es como para analizar fragmento por Sí. fragmento. O sea, si tú agarras ese video más agarras la entrevista de Piquete, hay 2 masterclass ahí brutales. Pero en ese video, Ibai decía como que en esa forma que tiene de comunicar Ibai, que le dice a su audiencia las cosas que él ya tiene por sentado, pero como que la dice como justificándose y pidiendo permiso para buscar el consentimiento que no necesita y que ya tiene, pero como Bueno, los hace para que participa. la gente se sienta Sí, sí, claro. partícipe. Él le decía mire muchachos, pero es que yo estoy hoy en la velada, estoy en la Kings League porque estoy muy involucrado en la Kings League, pero mañana me juego un Minecraft y pasado mañana me juego un LOL Claro. y hago mi streaming de Koi. Y es que yo quiero hacer muchas cosas. Sí. O sea, no me encasillen como el de la Kings League, pero no me encasillen como la persona que juega en Twitch. Y decía, para mí es absurdo y es una locura que una persona que hace 8 años estaba narrando LOL, hoy día llenó un estadio de 70,000 personas para ver un evento que organizó de boxeo que yo no sé nada. Claro, yo lo que sí creo es que con el pasar del tiempo, no solamente para Ibai, sino para muchos streamers y muchos creadores de contenido, cada vez va a ser más difícil ver la línea entre cómo yo esto no lo tengo que llevar al físico de alguna manera. O sea, no vas a hacer todo, pero no vas a ser tan vertical. No, yo creo, exacto. Yo creo que las verticalidades, perdón, se van a acabar cada vez más. Vas a tener, sí, que él se va a hacer su tortilla, no sé qué cosa, lo que él hace en Minecraft, lo que él hace en Minecraft. Lo va a seguir haciendo. Pero a medida que algo crezca en digital, el olfato, el instinto de convertirlo en un evento físico va a ser algo muy, muy natural cada vez más. Pero echando para atrás. Sí. Pensemos un poquito lo que fue el fenómeno también, que si bien no aplica para cómo hacer más divertido un deporte que de repente está perdiendo interés, sino cómo inclusive yo puedo crear deportes nuevos. Y fue lo que ellos hicieron con el tema del Mundial del Balloon. Que fíjate que si te pones a ver, Sí, sin duda. eso es para mí Como también cuando fuese Sportain. Eso es Sportain Un deporte, también. claramente. Es decir, ellos ven este video de estos dos hermanos jugando este
no es un deporte oficial, pero jugando este juego que no se puede caer el balón en tu casa, ese video se hace viral, ese video les llega a ellos y se les ocurre la idea, ya, pero ¿por qué no organizamos un mundial de esto? ¿Por qué no creamos toda esta infraestructura con narradores televisados, que donde participaron, no sé, creo que fueron 34 países y tuvo una audiencia que no recuerdo? Yo mandé mi... O sea, tú querías participar. Yo quería participar. Y no recuerdo exactamente los números en este momento de audiencia, pero sí sé que inclusive los Juegos Olímpicos llegó a ese nivel, donde ellos involucraron al Comité Olímpico para que consideraran el balón como un deporte oficial para que tomaran en cuenta en el futuro. Te voy a dar datos. Fue el 27 de octubre del 2022 y ya hay fecha para la segunda versión, va a ser Totalmente. en octubre de este año. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que un bufón estafó a uno de los reyes más importantes del mundo? ¿What? Triboulet era un bufón del rey de Francia Luis XII. Aunque era muy querido por ser muy cómico, un día se metió en alto rollo con el rey. Resulta ser que un día durante una cena real, el rey se agachó para recoger algo del piso y vino Triboulet y le dio pacatán. Tremenda nalgada. No vale, Triboulet, pero literalmente se te fue la mano. Todo el mundo estalló de la risa, pero al rey como que no le gustó. Y el rey le dijo, te perdono, pero tienes que hacer un chiste mejor que ese. El loco le dijo, disculpe, rey, pensé que era la reina. John, ¿será que los parqueros de hoy en día están inspirados en esa gran frase de Triboulet? Es así, pero el rey se molestó muchísimo y lo sentenció a muerte. Pero como era full querido, el rey le dio la oportunidad de decidir su forma de morir. Y el hombre, que es un crack, ¿sabe qué dijo? Decido morir de viejo. Triboulet, mi nuevo ídolo. Exacto. Al final, el rey se rió de eso y lo que fue que lo exilió. Y bueno, a ver, era un pelo fuerte, pero mejor que la muerte sin duda. De ñapa vivió 57 años, que para esa época era no morir de viejo, tipo caupo. Pero yo te digo algo, también los chamos de hoy en día piensan que tú eres un viejo. La Kings League no considera el fútbol como su centro. El fútbol es como que el argumento y todo lo que sucede alrededor es lo que mantiene a esa audiencia que está así allí pendiente. Es decir, en un partido de fútbol, cuando empieza el minuto 1, hasta el minuto 45 no sucede más nada que fútbol. Aquí, en el minuto 2, puede haber un elemento que viene de los videojuegos, la tarjeta presidente, Sí. puede haber la penalización, la compra previa de un penalti, puede haber cualquier otro elemento que hace que el minuto 2 sea interesante. En el fútbol va a pasar solo fútbol. Aquí Sí. va a pasar muchas otras cosas. Y en el fútbol, cuando termina el fútbol, para casa. Aquí, cuando termina el fútbol, entra una batalla de gallos, si están en la final, entran disputas, entran peleas. Es decir, la concepción es de entretenimiento netamente. La verdad que cuando escuchábamos a Piqué en esa entrevista, él decía, varias veces dijo, esto no es fútbol. Y varias veces dijo, esto es fútbol. Es que eso es lo que quería decir. Él varias veces se contradice porque además yo siento, o sea, que es donde te quería interrumpir un pelo para construir sobre lo que estás hablando. Tú dices, esto es fútbol, esto no es fútbol, esto es entretenimiento, esto bla, 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 bla. Ok. Al final, a donde todo apunta, va a competir con la atencionalidad de la gente. Sin duda. O sea, el día tiene 24 horas, compadre. Sin O duda. sea, va a llegar un momento y tú vas a decir, ok, hoy es Real Betis Leganés o Porcinos. Entonces tú vas a tener que decidir qué ver. Sí, O sea, y yo sí creo que... como hoy día decides que te llama alguien y a ti te gusta, si te gusta mucho el fútbol y juega el Real Madrid y Barcelona y te llama alguien y te dice vamos para el cine, y tú dices no, yo no voy para el Claro, cine. y es lo Claro. que nosotros, por ejemplo, en publicidad siempre decimos que tú puedes competir directamente en la categoría o puedes competir por el ámbito de contenido que estás hablando. Es decir, yo sí creo que la gente va a llegar un momento en que va a tener que decidir qué quiere ver, porque no tienes más horas. O sea, el día, esto no es que se están multiplicando las horas del día. Compites por la atencionalidad de las personas. Y allí, Juan, es como se está entendiendo de que como yo aspiro que tú veas el evento. Porque mucha gente, o sea, cada transmisión de la Kings League dura 5 horas el sábado para la Queens y 5 horas el Sí. sábado para la Kings. Que todos sabemos que nadie se cala las 5 horas. Claramente. Y la velada son 8 horas. El partido, el Final Four de la Kings League son 8 horas. Es decir, son eventos
que sí, la verdad mantuvo constante 5 millones, 3 millones 500, pero obviamente es con la gente que entra y sale, gente que entra y sale. Puede ser que alguien la haya visto, pero si tú te pones a pensar en promedio, puede ser que hayan 2 horas promedio. Quiere decir que hay muchas cosas que no viste, muchas cosas que no Claro. viste. Y ellos, todos estos creadores del Sport Gaming, entienden que si bien es cierto generan el hype para el momento, no es ese el único criterio de evaluación de éxito. Porque tú los escuchas a ellos y mira lo que pasa en la Kings League, que podemos hablar luego de la velada también como pasa y como DJ Mario. Realmente mucha gente consume lo que pasa en la Kings League en los resúmenes. Es decir, yo no te pido que veas Mi todo, caso. toda la Kings League, pero ve el resumen. Todo lo que sucede en el After Kings en los resúmenes. Sí. Todo lo que sucede en los chuchup en los resúmenes. Mucha gente consume lo que sucede en la Kings League en TikTok. Es decir, en toneladas de fragmentos de un minuto que hacen los creadores. Mucha gente consume lo que sucede en la Kings League en los streamings de los presidentes. Mucha gente consume lo que sucede en la Kings League en los streamings de los jugadores. Que ya hay varios casos de jugadores que renunciaron a sus trabajos. Porque recuerda que la Kings League no era profesional, se está convirtiendo casi ya en profesional con la nueva subida de salario de esta semana, para ser streamers. Al tener la notoriedad de la Kings League, ya son streamers que ya están generando ingresos. Entonces quiere decir que se está generando como un círculo totalmente virtuoso, donde toda la comunicación de este entretenimiento, que no es solo fútbol, porque el fútbol sucede el domingo, pero el lunes yo me meto en el Twitch del jugador y después en el Twitch del presidente de mi equipo y después veo el After Kings, el martes hay una noticia, el miércoles hay una noticia y todos los días está pasando algo que no es fútbol. Yo lo que creo es que la Kings League lo está explotando desde diferentes plataformas. Porque yo lo puedo consumir como tú lo acabas de decir. A mí me gusta cuando yo la transmisión oficial de los pocos partidos que yo he visto de la Kings League, yo no lo veo en los canales oficiales de la Kings League. Pero mira lo que pasa ahí, Juan. El chiringuito es unos periodistas que hacen un programa, o Fútbol Total, o cualquier Pero que programa. fueron incorporando luego generaciones jóvenes. Sí, pero mira la diferencia de esto, que los protagonistas no son los periodistas, Está claro. son los jugadores. Son los dueños de los O equipos. sea, imagínate son los- que el chiringuito lo hiciera Benzema, lo hiciera Se acaba Cristiano, vuelve el Messi. fútbol. Vuelve el fútbol. No, es una locura que Vuelve todos el los días fútbol. ellos hablando de fútbol. Sí, Eso es lo que está pasando Claro. en la Kings League. claro. Y que sea Laporta, el presidente del Barcelona, con Florentino, el presidente del Madrid, sentados todos los días. Eso es lo que pasa en el Chuchup y en el After Kings para esa generación joven. Entonces es una vuelta transformadora y reveladora del entretenimiento. Y Piqué decía, nosotros tenemos que generar noticias todos los días. Claro, tienen que. Tenemos que generar entretenimiento todos los días. Eso es lo que quiero decir. No solamente la noticia. Porque la noticia, Sí. o sea, chévere. Pero el entretenimiento, la polémica, lo que sucede realmente, lo que capta la atención de la gente, es eso que ellos están sabiendo hacer muy bien. Tú sabes que en el fútbol, uno de los eventos que más audiencia está generando en los últimos 2 años son los mercados. Es decir, El mercado de fichajes. los mercados de fichajes. Es decir, la gente que le gusta el fútbol le interesa más el mercado de fichaje para saber en dónde van a jugar qué jugadores y en mi equipo posiblemente qué jugadores vienen que los mismos partidos de fútbol. Y eso obviamente lo puso Florentino sobre la mesa con muchos intereses detrás, con su idea de la Superliga que fracasó absolutamente, con su idea de ser más protagonista, porque bueno, aquí tendríamos que poner un cuento muy largo que tiene que ver con la distribución de ingresos que la Liga hizo hace unos años. Antes casi todos los ingresos eran del Real Madrid y Barcelona. Hubo una nueva ley en la Liga donde distribuyó los ingresos de televisión, debilitó a Real Madrid y Barcelona y fortaleció a los equipos pequeños de la primera división. Obviamente Florentino estuvo en contra de eso, amenazó con irse y eso concluyó en que empezó a hacer análisis de que la gente no le presta atención al fútbol. Y su análisis era con la intención de crear de que mientras en un Real Madrid Albacete nadie lo ve, un Real Madrid Manchester City todo el mundo lo ve. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para tener todos los domingos un Real Madrid Manchester City? Digo, partidos de ese nivel. Y era como su argumento de crear la Superliga, porque él decía, estamos perdiendo atencionalidad general. John, vacílate. Me creería si te digo que las arepas pueden lograr la paz mundial. Para una buena arepa, Juan, nada es imposible. Me estoy acordando de los hermanos Moya. Bueno, Ximena Montilla es una autora venezolana que tiene años mostrándole al mundo la importancia de la arepa. Y no solamente como un símbolo de la cultura venezolana,
sino como un plato que une a personas. De paso, ella es la directora del proyecto Historia de la Arepa, que sacó un libro el año pasado que se llama Una arepa por la paz. Cuando intenté hablar con arepa ya me dio hambre y me provocó arepa con pollito, ¿viste? Bueno, ahorita pedimos una para celebrar porque el cuento no es poca cosa. Métele una Pepsi. Bueno, este libro, que es totalmente gratuito, es una locura. En él hay 14 recetas de arepas que se construyeron con chefs de diferentes culturas. A través de recetas, poemas e ilustraciones, muestran a la arepa como un puente entre culturas. Juan, la arepa es la arepa. Sin duda alguna, papá. Y además ese libro obtuvo 5 nominaciones a los Gourmand Awards, que es algo así como los Oscars o el Balón de Oro de los libros gastronómicos. Y para rematar, se lleva el premio al mejor libro de nuestro continente. Men, eso es un golazo para la arepa y para Ximena que tenemos que celebrar. ¡Estrella! Pídete 2 arepitas ahí. No veas, sí vale. Bueno, pídete 3. Yo sí creo que el fútbol como deporte y las personas responsables detrás de esto, como deporte y como negocio, obviamente van... O sea, ya hoy en día el fenómeno de la Kings League, y ojo, no quiero que enfoquemos conversación solo en la Kings League. Solo en la Kings League, Porque la pasa que conclusión la tiene que Kings ser League otra. es bastante, o sea, es como el ejemplo perfecto de lo que representa el Sportainment. Pero esa gente va a tener que ceder en una cantidad de cosas y van a tener que reinventarse. Ya están obligados a hacerlo, porque la Kings League ya la tienen montada aquí encima. O sea, yo sí creo que nuevamente ya van a empezar, ahora sí van a empezar a ver que la gente va a tener que escoger entre ver un partido X o ver el show y el entretenimiento o el jugador que viene esta semana. O sea, ya vas a competir por atencionalidad y ya ahí sí te ves obligado a reinventarte. Está pasando en el béisbol. O sea, ya el béisbol asumió como regla reducir los tiempos. Ya es una ley. O sea, yo un partido de fútbol no puede durar 7 horas. Ah, no, inning 27. O sea, claro, pero no todavía, puedes. pero son las mismas reglas. ¿Ah? Son las mismas reglas. Claro, pero empiezas a ver cambios. Sí, o sea, sí. empiezas a forzar. Empiezas a entender que no puedes dedicarle tanto ya tiempo. el tiempo, ya entender que el tiempo es algo que tienes que cambiar, ya es un buen inicio. Y lo que pasa es que también las ligas apostaron a algo muy particular, Juan, que fue que antes todos los partidos se jugaban los domingos a las 5 de la tarde. Horario español, a las 7 de la noche. Y un partido a las tal. Pero estratégicamente ellos dividieron todos los partidos para que no se jugara ninguno simultáneo, para que sean televisables todos. Claro. Entonces yo no veo un partido solamente, sino que yo puedo ver todos los partidos. Entonces en realidad estás hablando de una franja de 20 horas, 10 partidos a la semana de la liga. Claro. Pero tú compites con la liga inglesa, que son 20 horas más. Y compites también con la liga italiana, que son 20 horas más, si te gusta el fútbol europeo. Entonces estás hablando de 60 horas el fin de semana, cuando tu fin de semana tiene 48. Sí, más las de 16 de dormir. Sí. Entonces, o sea, hay demasiado contenido de fútbol. Claro. Entonces, claramente ahí hay un problema que solucionar, porque va a tener que decidir. Lo cual a mí dentro de toda esta discusión, hay algo que no es que me preocupa, sino que me llama mucho la atención ver cómo se va a resolver, porque, por ejemplo, mira esto que sucedió. A Luisito Comunica, Qatar, la línea aérea, lo invita a ver la final de la Champions. Él va a ver la final de la Champions. Él sale... En Misery, Juan, sentado en Misery. Y súper en Misery, súper sentado en Misery. Él va a su juego, como siempre hace su video, bla, 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 y al día siguiente publica historias y dice, gracias Qatar por la invitación. Qué partido tan aburrido. Dice, o sea... ¿Qué partido vio? La final de la Champions. Del Mundial. De ahorita, no, de la Champions, ahorita. De la que Champions. el que se jugó en Turquía. Sí, no fue el mejor partido posible. O sea, él decía, qué partido tan aburrido. O sea, el Manchester jugó un buen primer tiempo, pero sí. Yo Lo que pasa es que el Mundial fue un partidazo, 3-3. No, él está hablando de la final de la Champions. Y él decía, qué interesante, él se tira esa reflexión. Él dice, vine de México, me lancé para acá, vi este partido, estuve aquí, estuve en el estadio, un invitado en uno de los mejores asientos. Pero, wow, qué aburrido fue calarme estas 2 horas de un partido donde realmente no tuvo movimiento. Un youtuber mexicano ve su video y monta en 1 minuto como todos los highlights interesantes del partido. Y le dice, vale, ¿cómo que no fue interesante? Mira mi video. Cuando tú consumes ese video, la percepción mía, que yo no vi la final, pero la percepción mía fue un partidazo. Pero fue por cómo está editado, por cómo está montado, por cómo está narrado. Y lo vi en 1 minuto. O sea, yo en 1 minuto vi todo lo que tenía que ver de la final que sucedió. Para mí fue súper interesante. Entonces la narrativa también, cómo se construyen,
Yo no veo la Kings League. O sea, yo no me siento un domingo a ver la Kings League. Yo luego en la semana empiezo a ver los fragmentos y me parece súper interesante, pero yo todavía no estoy en ese momento donde yo le voy a dedicar 1 hora, 2, 3 horas a ver el streaming. Pero sé, porque además sé que en la semana hay demasiado contenido que me van a dar que me va a permitir estar enterado de todo lo que está sucediendo. Mira dos ángulos del tema, porque si lo vemos al revés de lo que estás contando de cómo el chamo hizo el resumen del minuto, puede ser que realmente todo lo que pasó fue un minuto. ¿Sí? Es que es así. Claro, es decir, O sea, todo lo interesante. hubo 89 minutos que se perdieron en juego paralelo, foul, pelota que se fueron, pelota atrás. Que es rudo decir, John, que eso no es importante. No, pero es que también la persona que te lo narra está allí y está invitada allí no por fanático de fútbol, sino porque es una persona de mucha notoriedad. Sí, 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 sí. Entonces es diferente. O sea, por ejemplo, tú me llevas a ver a mí un partido no sé, o sea, tú me llevas a mí a Estados Unidos a ver una carrera de caballo y me voy a aburrir, aunque sea muy importante. Pero mira, pero mira lo que yo sí creo. O sea, mira de quién estás hablando. Estás hablando de Luisito Comunica. Sí. Estás hablando de un tipo que crea contenido y consume contenido para entender todas las narrativas. O sea, este es un tipo que en su cerebro Bueno, dedicarle... él fue al Mundial y vio varios partidos en el Mundial. Por su selección. O sea, a él le gusta el fútbol, no al nivel que te puede Pastelero, gustar a ti. pastelero. Sí, vale, sí, así es simple. Pero la reflexión que sí quiero hacer es que este es un tipo que está metido en el mundo puro y duro de los contenidos. Y su cerebro está chipeado. ¿Cómo yo me calo 2 horas de algo donde realmente fueron 4 cosas interesantes que sucedieron? O sea, me puede gustar el fútbol o no. Aplícaselo al golf, al tenis, Bueno, al yo te deporte voy a que tú decir, Juan, quieras. yo estuve en la cancha viendo Real Madrid-Juventus ahorita hace poco y yo Ajá. soy fanático del fútbol y me aburrí. Listo. Me aburrí. Ahora, fui a ver el Atlético Madrid-Valencia y la pasé muy bien. Es decir, la calidad del espectáculo también te va a ayudar. Por lo cual, eso es el entretenimiento. Pero no está garantizado. No está garantizado. Pero no está garantizado. En este tipo de cosas, llámala Kings League, llámala la velada, yo creo que se preocupan siempre. Esto va a durar 6 horas, 5 horas, 4 horas, lo que tenga que durar. ¿Qué pasa? Es como decimos hoy en día cuando tienes que editar. Tú dices, si tú quieres editar un video para TikTok, cada 3 segundos tiene que pasar algo. Yo creo que esa línea de pensamiento es una línea de pensamiento clave del Sportainment. ¿Qué pasa en el minuto 3? ¿Qué pasa en el 5? ¿Qué pasa en el 8? ¿Qué pasa en el 9? Porque no podemos aburrir a la gente. Y también tiene que ver, eso me está haciendo pensar algo, que es que cómo Ibai va desarrollando su comunidad, o DJ Mario va desarrollando su comunidad para el partidazo, o cómo la Kings League va desarrollando esto, o Logan Paul su comunidad para que esto sea relevante también. Totalmente. Porque esto no pasa a No ser lo relevante de dudo. un día para otro. Sí. Es decir, se construye como un hype alrededor de esto, y entonces yo veo el entretenimiento, porque por ejemplo... es muy difícil decidir cuando tú tienes que generar entretenimiento para una gama tan diferente de públicos. Entonces, si tú te pones a pensar en esas 8 horas de transmisión, también yo me aburro. O sea, 8 horas de transmisión, además que es una locura. ¿Qué dura 8 horas de transmisión? O sea, ni mierda, Oscar, los Red Oscar. Carpet. O sea, es una locura. Pero es que los Oscars, es que estamos hablando de Sportainment, pero los Oscars están en crisis de audiencia desde hace muchos años. En caída durísimo. Entonces, la idea es, o sea, cómo va generando tantos estímulos, pero generar estímulos para una audiencia tan diversa es complicado. Pero por eso me gustó full, no sé si lo tienes ahí a la mano, la descripción que leíste al principio de Sportainment. Sí. Vuélvela a leer, porfa. Dice, supone la fusión entre los deportes y el entretenimiento para la creación de un concepto integral que permite ampliar horizontes Listo. y crear nuevos formatos de explotación comercial y mediática. Claro. Pensemos en el propósito de Cosmo, por ejemplo. Exactamente. Imaginándonos el deporte del futuro. Juan, vacílate esto. ¿Me crees si te digo que al Ávila no solamente sube la gente caminando a Sabanieves, sino también se dice que hay aliens? John, ¿de qué estás hablando? A ver, esto claramente es una teoría conspirativa, pero hay mucha gente que dice que en el Ávila ha visto cosas raras. Yo una vez vi un tipo subiendo como 40 veces, descalzo, y no sudaba ni una gota. Mínimo alien. Puede ser. Solamente ponte a buscar, Juan, y tírate el search en Google.
Ávila Aliens. Allí vas a ver un poco de anécdotas, de un poco de gente que dice que ha visto cosas raras y unas luces que son extrañas. John, ya va, pero eso puede ser que sí, esos láseres que tienen la gente desde su casa prendiéndolo para molestar a la gente. Pero esta teoría, Juan, tiene una vuelta. Y es que en Caracas tenemos el Observatorio Cajigal. A pesar de que estamos en una ciudad que tiene luz, el observatorio puede ver estrellas. Y entonces se dice que Cajigal es un lugar para avistar aliens en el Ávila o presencia alienígena. Ya, John, pero yo te digo algo. Si eso es verdad, ¿qué van a hacer los aliens en el Ávila? Comer fresa con crema y así se evitan el viaje para Junquito. Alto plan. Cuando tú hablas de la fusión y luego pretendes crear algo nuevo, o sea, es lo que hablábamos un poquito también en el programa de la radio la semana pasada, es cómo tú combinas elementos que sabes que funcionan en diferentes ámbitos y realmente cuando los mezclas todos, creas algo nuevo y garantiza de alguna manera ese éxito individual que tiene cada una de las variables. O sea, yo veo en la Kings League, esto es mi percepción, lo que yo más aplaudo de la Kings League es que cuando yo lo veo, yo siento que estoy viendo un videojuego. Por el tiro de cámara, por los códigos que se usan. De hecho, yo no sé si esto es verdad, pero dicen que la cámara principal que se usa, de las muchas cámaras que hay, pero de que la cámara principal está inspirada en la cámara más famosa de FIFA. O sea, replicar exactamente ese ángulo, porque tú lo que quieres generar es la percepción de la persona que realmente juega videojuegos. Entonces, yo una de las cosas que aplaudo mucho es que me hacen sentir que estoy en un videojuego, pero además estoy viendo las reacciones humanas de creadores de contenido que yo admiro, pero además hay una cantidad de reglas que contradicen el deporte en el cual está inspirado. Entonces, la mezcla de todas esas cosas hacen que yo quiera estar interesado, no en las 4 horas de transmisión de los domingos, sino del fenómeno en general. Que es lo que tú decías hace rato. El chamito de 17 años probablemente no está viendo el fútbol en la televisión, pero él sigue siendo fanático y él es partícipe del deporte. Todo eso genera el hype y ese hype genera el FOMO. Es decir, ¿cuánta gente no se está involucrando con la Kings League basado en el FOMO? O sea, decir, yo necesito enterarme de qué va esto, necesito enterarme de esto porque mi comunidad, chamos de 17, 18, solamente están hablando de esto y están tomando partido ya. Hay un caso que ponían en ejemplo de un gran niño fanático de fútbol del Real Madrid y Barcelona. Le preguntaron, mira, tienes que decidir, o ves el Real Madrid y Barcelona, o vas a un chamito, un joven, menor de 20 años. Es clarísimo. O vas a la Kings League. Y él dijo, no me pongas a decir esto, pero es que sucede en el mismo momento, o sea, no en el mismo exacto momento, pero en los mismos días, y yo no tengo la inversión para hacer las dos cosas. Y decidió ir a la final de la Kings League. Claro. Y eso tiene que ver, Juan, más con la sensación, yo creo que de comunidad. Es decir, yo como fanático de un equipo de fútbol tengo sensación de comunidad, pero no tengo los estímulos que tengo todos los días de escuchar a The Gref, de escuchar a DJ Mario, de escuchar a Ibai, de escuchar a los X-Buller. O sea, todos los días el estímulo de cercanía que tengo de ellos, de identificación, de involucración, no lo tienen estas comunidades. Lo tienen a través de los programas de radio que son muy estructurados para transmitir el fútbol, los programas de televisión que son muy estructurados para transmitir el fútbol, donde no hay una cercanía con el desarrollador. O sea, porque el programa de radio es un periodista que es un puente interpretativo, que hace una entrevista que la respuesta es la misma desde siempre al deportista. Aquí el deportista está en la locura. Aquí de Gref, por ejemplo, se pelea con Ibai y le dice 2 o 3 cosas. Y él se los dice también, lo dicen en serio, pero salen de allí y saben que está construyendo el show. Eso no pasa en los otros deportes. Claro. Eso no pasa en los otros deportes. Estos tienen el show concebido y hecho. Yo me imagino que tienen que controlar las emociones porque se han dicho cosas duras y hay veces que tienen que saber gestionarlo. Y estoy seguro que no todos se caen bien. Lo que pasa es que yo creo que todos tienen el entendimiento de que si bien hay una línea de respeto y tolerancia que hay que mantener, todo contribuye al show. Todo contribuye al show. Y si todo contribuye al show, todos ganamos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención de lo que decía Piqué era que
todos los presidentes de los equipos están de cabeza en esto, pero de cabeza. O sea, tú ves como cada uno de los presidentes luego, más allá de las responsabilidades, me imagino que por contrato tienen que hacer, pero luego hay una cantidad de cosas que ellos hacen porque les nace, porque saben que eso va a contribuir al hype, a la conversación, al fenómeno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual yo creo que nuevamente, para extrapolarlo fuera de la Kings League, yo estoy seguro que en los próximos meses, años, quién sabe, vamos a ver este fenómeno replicado en muchas otras cosas. O sea, yo estoy seguro que ya el mismo Cosmos, como compañía, está pensando en cómo replicar esto en el mundo de, no sé, voy a decir cualquier cosa, del golf, en el mundo del voleibol, en el mundo de cosas que realmente están perdiendo audiencia, están perdiendo interés, y este tipo de combinaciones y de fusiones ya está demostrado que no solamente reviven las ganas y la pasión y el fanatismo, sino que además, como tú lo leías en la última línea, son negocio. Claro, porque uno tiene que entender la concepción, Juan. Si hace 20 años te dicen, ¿cómo te imaginas tú el deporte? Primero no entiendo la pregunta. O sea, Es deporte. Béisbol, fútbol, Listo, básquetbol, voleibol, me lo imagino así. Luego cuando llegaron los eSports, decirle a esos deportes fue un crashing. Hasta que los números llegaron y demostraron y Sí, punto, ya. pero digo a la actividad. Sí. Porque nosotros tenemos asociado el deporte a una serie de Bueno, circunstancias. John, o sea, los Juegos Olímpicos, la discusión que se está dando para que los eSports formen parte de los Juegos Olímpicos es durísima. O sea, no se consigue todavía. Sí, y eso es como una amplitud de entender el deporte. Eso, hace 10 años, si yo te digo, mira, va a haber mucha gente jugando fútbol, pero sentado en su videojuego, y van a tener a muchos fans viéndolos a ellos cómo jugar, era inconcebible. O sea, Totalmente. no hay ninguna mente que hace 15 años pensara eso. No hay una mente. Entonces eso me hace pensar que nuestras mentes no son capaces de cómo va a ser el deporte dentro de 15 años. Pero estos son los primeros pasos de imaginarse el deporte del futuro. Totalmente. Lo que me parece interesante es no pensar que el deporte del futuro va a ser el deporte que hoy día tenemos. No, para nada. Y la tolerancia que eso significa. Porque mucha gente cada ratico dice, bueno, introdujeron el VAR en el fútbol, me cambiaron el deporte, me introdujeron... Claro, sí. Tiene que Porque evolucionar. ya tú no eres lo mismo, ya otra persona que viene, que va a ser el fanático ahora del deporte, el que va a las entradas, el que lo va a ver en la televisión, el que va a ir a los estadios, demanda otras cosas diferentes y ya tú no vas al estadio. A mí desde lo individual, lo que me emociona full es que sé que en los próximos años vamos a ver deportes revividos gracias a este fenómeno, pero también vamos a ver cosas totalmente nuevas. Y esas son las que en este momento a mí estoy como tratando de, como un radar, tratando de captar cuáles son esas cosas nuevas que nacen de estas fusiones. Reto, gran reto. ¿Qué quieren las audiencias? ¿Cómo se van a ver las audiencias? O sea, a la gente te lo hubieras preguntado en octubre del año pasado, ¿tú quieres la Kings League? Es decir, un torneo de fútbol 5 jugadores amateurs, transmitidos solamente en Twitch. Te hubieran dicho que no. O sea, la gente no sabía lo que quiere, esa máxima de Steve Jobs. Ahora la construyen y la hacen, ya la gente sabe que lo quiere, ya saben que hay una fórmula allí que funciona, obviamente la van a exprimir porque son talentos muy importantes los que están vinculados detrás de Cosmos. No sé si preguntarle a la gente lo que quiere es lo relevante, pero sí hay que darle nuevas cosas. No, totalmente. La gente quiere cosas nuevas. Pero yo creo, John, que sobre ese statement, o sea, yo me imagino que hubo un momento donde Piqué iba y se sentaron, y hay algo que Piqué como jugador de fútbol, después de muchos años en un terreno, Eso es muy clave, Juan. él sabía que el deporte estaba perdiendo, el deporte que él le dedicó su vida, estaba perdiendo relevancia. Y por otro lado, Ibai sabía como streamer que había un fenómeno de audiencia reaccionando a cosas que él decía, él mismo, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo por qué la gente se pega 80,000 personas en una hora a verme jugar X juego. Y además me pagan suscripciones para eso. Pago, estoy viviendo de eso. Entonces yo creo que en esa conversación o sea, surge realmente del conocimiento de dos personas, de dos aristas diferentes, pero que tenían data y tenían la credibilidad, o tenían se me fue la palabra, las credenciales. Tenían las credenciales para decir, creemos que si mezclamos esto,
va a funcionar. ¿Y está? ¿Y el resultado está? Un tipo de 29 años, 30 años, un tipo de 34 años están revolucionando las audiencias y lo que conocemos. Entonces, Sportainment es sin duda alguna una de las formas que mejor va a conectar a las audiencias, 100%. que implica entender los códigos de visualización con un show, entretenimiento y vinculación de deportes, y que tenga la capacidad de distribución multiplataforma para conectar a la persona cuando sea y cuando quiera. O sea, John, ¿qué tú me estás diciendo? Que el primer torneo de pelotica de goma Vacílate Esto puede ser el primer fenómeno de Sportainment en Venezuela. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Llévatelo.